Soy José Ortega, secretario actual de la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana, y en nombre de la Comisión Interfederativa pues les agradezco mucho a todos los que han venido para escuchar qué es lo que está pasando y lo que puede pasar con el tema de las prospecciones y cómo podemos colaborar para intentar parar esto. Voy a empezar explicando cómo funciona el expediente administrativo para que sepan ustedes en qué momento procesal nos encontramos. Esto empezó el 23 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno otorgó dos permisos de exploración sísmica mediante un Real Decreto, dos Reales Decretos, los dos de la misma fecha, 23 de diciembre de 2010. El expediente está regulado por un reglamento de hidrocarburos muy antiguo, anterior a la Constitución de 1976, y esto funciona así. En primer lugar, se autoriza genéricamente la investigación de hidrocarburos. A continuación, previo a los trámites medioambientales y demás oportunos, que es lo que estamos ahora, se tendrá que autorizar, si procede, los actos concretos de investigación, a ver cómo se va a hacer esa investigación de hidrocarburos. En tercer lugar, se tendrá que autorizar a perforar para hacer sondeos concretos y finalmente se autorizaría directamente la explotación, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos en todo este trámite en la mitad, que es el trámite de autorización, si procede, de la campaña de prospección sísmica, que ahora voy a explicar lo que es. La prospección sísmica 3D, después que ya hemos dicho, mucho mejor, después que ya hemos dicho que se han autorizado en abstracto la campaña de investigación de hidrocarburos, la campaña sísmica 3D consiste en coger un barco que lleva un cañón que va lanzando un sonido de 250 decibelios a muy baja frecuencia. La potencia de ese sonido es de 250 decibelios a 1 metro de la fuente y van lanzando ese sonido una vez cada 10 segundos, sube, baja, sube, baja, sube, baja. El barco va navegando a 4 nudos y con esto lo que ellos pretenden es elaborar un modelo 3D del lecho marino para saber dónde está el petróleo, porque aquí no hay ninguna duda de que hay petróleo. El problema no es saber si hay petróleo o no. Parece ser que sí que lo hay. Se está hablando también de que puede haber gas y lo que quieren es saber a dónde tienen ellos que venir a pinchar, ¿no? Porque parece que se habían hecho ya otras campañas de prospección sísmica con una tecnología más anticuada en los años 80. Precisamente una de las alternativas que se ha estado manejando a esta campaña del ruido es el reutilizar los datos que se tenían de las campañas anteriores, que son campañas en 2D. Me imagino que eso significa que es un plano con alto y ancho, pero no con Z, no con el eje Z, no con la profundidad. Y ellos dicen, bueno, que eso no es suficiente para afinar a ver dónde tienen que perforar y que necesitan hacer esta campaña del ruido. Este es el Real Decreto de 23 de diciembre de 2010, mediante el cual el Gobierno autorizó la campaña general de prospección sísmica. Y mediante ese Real Decreto se autoriza a que vayan a hacer lo que quieren hacer ahora aquí, que es intervenir en donde está marcado en azul. Al principio habían seleccionado 5 cuadrículas en las que trabajar, que son Altamar 1, Altamar 2, Benifayó, Gandía y Albufera. Renunciaron a la Albufera porque se entendió mal y la gente pensaba que en la Albufera, dentro de la Albufera, iban a buscar petróleo
y además ese cuadro está muy cerca de la costa, interfiere mucho con el sector pesquero, renunciaron a él y posteriormente, después de todas las reuniones que hemos tenido con ellos, que hemos tenido varias, parece ser que han restringido la campaña de prospección en el tiempo. Ellos quieren empezar en noviembre, en octubre, y va a ser hasta el mes de marzo, va a ser hasta el mes de febrero, y han restringido también un poco, a vista de la crítica social y profesional y corporativa, etcétera, que había, la zona, y van a utilizar un poquito menos espacio del que habían previsto en principio, pero más o menos las zonas donde quieren trabajar son esas. Vale, vamos a explicar lo que ha hecho hasta ahora la Comisión Interfederativa para defender al sector pesquero de este problema. Nosotros tuvimos una visita de la consellera, cuando era consellera Maritina, nada más terminar la Navidad de 2010 a 2011, y nos dijo que el sector pesquero se tenía que poner en pie de guerra porque esto era un gravísimo problema para la Comunidad Valenciana, para el paisaje, para el turismo y también para el sector pesquero. Nos pidió que hiciéramos recurso contencioso administrativo, aunque no nos dio la documentación que, en fin, bueno, dijo que iba a dar una documentación, esa documentación no llegó dentro del plazo. Y con esto, bueno, nosotros supimos de la existencia de este problema por primera vez. Para mí, esa comunicación pues tenía una serie de defectos, básicamente, aparte de que no nos dieron las herramientas para poder impugnar los reales decretos. Es que no nos avisaron cuando se enteraron en el Gobierno valenciano. Se esperaron, aparentemente, digo aparentemente porque yo no sé lo que ha pasado, pero parece que se esperaron a que fuera definitivo para venir a las cofradías a decir, tener cuidado que va a pasar esto. Y ya lo sabían y nos podían haber avisado antes, porque en mayo o en junio de ese mismo año 2010, antes de que se autorizaran las prospecciones, pues el Gobierno valenciano, a través de la Consellería competente, había emitido un informe. Se había emitido un informe, es que lo sabían, y si lo sabían era que nos lo podían haber dicho y no nos lo dijeron. Pues bueno, es una elección entre avisar o no avisar, pues eligieron no avisar y decírnoslo cuando prácticamente ya no tenía remedio. Ese 28 de diciembre el Gobierno valenciano formó una comisión delegada del Consell para el seguimiento de lo que iba a pasar con el petróleo, luego estaban sobre el tema y, en fin, pues nada. Entonces, a partir de ese momento, lo que pasó fue que 3 ayuntamientos y la Generalitat formularon un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que salió mal y se perdieron todos esos recursos. Nosotros no lo hicimos por lo que ya he dicho, de que no nos dieron esa documentación, no en plazo, sino yo creo que nunca llegó esa documentación. Y eso siguió una fase muy típica de la vida del mar y del sector pesquero, que es el olvidarse del tema como si no pasara nada, hasta que empezaron otra vez a escucharse tambores de guerra con motivo de que esta empresa pues ya iba a comenzar con el tema de la prospección sísmica. Entonces se reactivó la inquietud y nosotros pedimos que nos dejaran ver el expediente administrativo que había dado lugar a las autorizaciones para impugnarlo. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, que es que se produjo una especie de pacto de silencio, porque después de habernos agitado para que nos moviéramos todo lo posible y que fuéramos muy activos e impugnásemos los reales decretos, pues no conseguíamos que en ninguna institución, ni del Gobierno de España, ni de la Comunidad Autónoma, ni de ningún sitio, nos dejara ver ese expediente. Los pedimos por escrito formalmente a todas partes, Ministerio de Industria, Delegación del Gobierno y Consellería, el 17 de junio, y nadie nos contestaba. Y esto, pues a mí me puso bastante tenso, porque además esto es algo que no lo pueden hacer. Y como no había forma humana de una cosa tan simple como es el ver un expediente administrativo, pues tuvimos que presentar 2 quejas en el Parlamento Europeo y allí se empezaron a tramitar esas quejas y al final, pues bueno, ya por finales de octubre nos avisaron de la delegación del Gobierno de que podíamos efectivamente ver el expediente, ya fui a verlo y entonces lo que hicimos fue... ¿Qué lío de PowerPoint? Al final lo que hicimos fue
hemos presentado un recurso nosotros también ante el Tribunal Supremo. La pregunta podría ser ahora decir, ¿y por qué le va a salir bien a las cofradías lo que no le ha salido bien a la Generalitat y a los ayuntamientos? Pues porque, entre otras cosas, las cofradías tenemos un motivo de nulidad que no lo tienen ni la Generalitat ni los ayuntamientos, que es el incumplimiento del artículo 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que cuando en un procedimiento administrativo que no tiene información pública, el instructor detecta que puede haber terceros interesados, es decir, personas, ciudadanos a los cuales les puede afectar la resolución que se dicte, pues se les tendrá que notificar y tendrán que ser llamados al expediente para que sean parte en ese procedimiento. Y esto no lo hicieron, y no lo hicieron porque se siguió de forma, bajo mi punto de vista, robótica, ese Real Decreto del 76, que es el Reglamento de Hidrocarburos, que ya he dicho que es anterior a la Constitución, anterior a la Ley de Procedimiento Administrativo y que no recogía ninguna de estas garantías. Pero la Ley de Procedimiento Administrativo es común, es de aplicación a todos los procedimientos. Y otra causa por la que yo creo que esto no está bien hecho, es una causa que no ha sido alegada por nadie que haya recurrido hasta ahora, ya le expliqué en el acto que hicimos en Castellón, es que resulta que las últimas versiones consolidadas del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, lo mismo que el Tratado de Funcionamiento, se van modificando. Cada tantos años se cambia, se actualiza y algunas cosas pues se modifican y todo esto. Y entonces establece que, curiosamente, la Unión Europea tiene una competencia exclusiva en materia de conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política pesquera común. No estamos hablando aquí de una competencia compartida, como son todas las competencias de medio ambiente, las competencias de la política agrícola común, de la política pesquera común. Estamos hablando de una competencia que es exclusiva de la Unión Europea. Yo creo que el Gobierno no puede dictar una autorización de investigación de hidrocarburos para intervenir en el mar con posible perjuicio grave de los recursos biológicos marinos sin tener no ya un informe de la Unión Europea, sino sin tener la autorización expresa de la Unión Europea, porque es la que tiene la competencia. Vamos, el Gobierno puede tener competencia para autorizar los hidrocarburos, pero no la tiene. Es que esto es muy gordo, que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia en la conservación de los recursos biológicos marinos, y esa es la realidad. Entonces, esto no se le ha contado nunca al Tribunal Supremo. Sabemos que vamos a tener unos problemas muy gordos de admisibilidad de ese recurso, porque vendrán y nos dirán que es extemporáneo, que por qué no lo hizo usted en su momento. Pues no lo hicimos en su momento porque no nos notificaron absolutamente nada cuando su obligación era efectivamente notificarlo. Bueno, esto va y viene. La verdad, la prospección sísmica 3D funciona de esa manera. Eso que se ve ahí abajo, debajo del casco del barco, es el cañón que emite ese sonido pulsante de cada 10 segundos. Y lo que están intentando es conseguir ese modelado mediante el rebote de la onda. Llevan detrás esos puntitos rojos que se ven en la superficie que van detrás del barco. Son unos sensores que recogen el resultado de lo que les da esa onda que baja y después sube, se llaman los streamers. Y la verdad es que hay muchas dudas sobre cuáles son los efectos de la prospección sísmica. No nos ponemos todavía en el tema de cuando pinche y cuando empiece a salir lo que sea de ahí del fondo marino. Antes de eso, pues hay bastante incertidumbre en relación a cuáles pueden ser los efectos de la prospección sísmica. Básicamente, esos efectos pueden ser mortandad masiva de peces, porque esa onda les revienta la vejiga natatoria y los puede matar, pero otros efectos también pueden ser simplemente que ante la molestia del ruido que se marche el pescado. En la mar no hay corrales, ni calles, ni puertas, ni muros, con lo cual cuando el pescado se marche no sabemos si va a volver o no va a volver.
estos están diciendo que eso no es así, están diciendo que el rango auditivo de la mayoría de las especies comerciales con las que se trabaja es incompatible con ese sonido, quiere decir que no estarían ni siquiera escuchando ese sonido. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido con ellos, les hemos pedido que nos aporten testimonio de las experiencias concretas que han tenido en otras experiencias, en otros trabajos anteriores, en particular pues, el que parece más reciente, que es el trabajo que han hecho en Noruega, porque ellos, en la primera reunión que tuvieron con nosotros en el mes de julio, lo primero que nos dijeron era que aquí no había ningún problema porque han estado trabajando en Noruega estupendamente y que nadie se había quejado y que todo había sido divino. Y cuando les preguntamos concretamente, cuéntenos qué pasó en Noruega, en concreto, no con ese titular, a ver cómo fue, cuánto tiempo tardaron los caladeros en recuperarse, cuánto tiempo tardó la lonja en normalizarse, cuántos barcos de pesca, si es que los hubo, han tenido que desguazarse por culpa de esto, pues me dijo que no lo sabía. O sea, el representante de la empresa simplemente era que no lo sabía. Con lo cual, estas personas claramente venían con un guión aprendido, pensando que nosotros no teníamos mucha capacidad crítica precisamente para indagar a ver de qué se trataba. Después de eso, hemos estado preguntándoles repetidamente, por favor, ¿nos queréis explicar qué es lo que ha pasado en Noruega? Y eso no lo hemos conseguido. Ellos se fundamentan en unos estudios científicos, en una bibliografía supuestamente científica internacional y en unos pocos experimentos que ellos dicen que han hecho o que alguien ha hecho y que da los resultados que a ellos les interesan. Se acaba de hacer público una cosa muy curiosa. El Ayuntamiento de San Antonio, en Ibiza, al estudiar las alegaciones, se ha dado cuenta de que, no sé si la mayoría, pero una cantidad grandísima de vínculos a Internet, de vínculos a artículos científicos que ellos citan en este trabajo, de artículos científicos en los cuales supuestamente se fundamenta esta pretensión de que aquí no pasa nada y que el pescado no va a sufrir, esos vínculos están rotos. Esos vínculos no funcionan, esos vínculos remiten a páginas que no existen y para mí que esto se está convirtiendo casi en un ridículo importante de la empresa, porque ahora mismo mi impresión antes de saber eso era que no solamente nosotros no sabemos lo que va a pasar con el pescado, sino que ellos tampoco lo sabían, porque no hay absolutamente nada concluyente de lo que ellos digan. Pero de lo que ellos dicen, pero es que además, si nos encontramos con esta información de que esto ha sido una especie de copia-pega no muy bien hecho, pues peor me lo ponen. Aparte de esto, creo que están bastante despistados porque digamos que se han estado fundando para determinar la afección del sector pesquero en los datos del AIS. Por aquí hay una diapositiva. Estos son peces y langostas perjudicados por temas de petróleo. Esto es un bacalao que no puede comer porque está infectado, el de la derecha, ese de allá, no tiene aparato digestivo y se ha quedado, bueno, le queda poco tiempo de vida, mortandad de peces. Estos son las organizaciones pesqueras de Noruega a los que les hemos mandado una comunicación para que nos cuenten qué es lo que pasó en Noruega, a vista de que de la empresa no nos decían nada. Y entonces, pues, efectivamente nos comunicaron y nos dijeron que habían tenido problemas, especialmente problemas con la caballa, que se había marchado porque se sentía incómoda, no se tenían noticias de vuelta de la caballa, pero aparte de eso se había producido una reconversión del sector pesquero, porque mucha gente que estaba trabajando en la mar pasó a trabajar en las plataformas petrolíferas que se instalaron allí, y esto me puedo imaginar que tiene un motivo, que a lo mejor no es que los salarios sean superiores, sino que tuvieron que cerrar esos barcos. De todos modos, el informe que nos mandaron no era demasiado catastrófico. Yo creo que tenían alguna especie de acuerdo con ellos para que los contrataran y supongo que no les podían poner mala prensa. Estos son los datos del AIS. Entonces, según ellos,
O sea, son los puntos verdes. Las cuadrículas rojas son donde ellos van a trabajar y los puntos verdes son los datos de operación de la flota de cerco y de arrastre según lo que dicen ellos en su estudio. Sabéis que eso coincide más o menos la zona donde están las cuadrículas con el talud continental y luego a continuación viene lo que llamáis el canal. Bueno, pues una cosa que ellos no saben, porque no la han estudiado, porque han hecho unos estudios muy superficiales, es que ahí están entrando los barcos de artes menores, los barcos de trasmayo, para coger determinadas especies, que aquí el otro día me dijeron en Vinaroz que van a coger lenguado, van ahí dentro, y en Valencia van a por merluza y también van ahí dentro, ¿no? Pero estos barcos de artes menores no llevan maíz. Y no se han preocupado de hacer ninguna encuesta, ni han ido por las cofradías a preguntar estos barcos. No, les han dicho que estos barcos son pequeños y que se mantienen cerca de la costa, se lo han creído, no han visto los trasmayeros importantes que hay, que los hay, que efectivamente van fuera, no es ninguna fábula, y entonces dan por hecho que aquí no hay ninguna afección del trasmayo, de las artes menores, cuando no es así, y esto denota otra vez más, pues ya está, el poco rigor con el que han hecho el estudio. Así que nosotros hemos hecho nuestras alegaciones, en las cuales no las voy a contar ahora porque sería un poco extenso, pero algunas de las cuestiones, todas las cuestiones que he comentado yo aquí, de los desfases que tienen, de la mala información que manejan y del poco rigor con el que están trabajando, pues lo hemos comentado. Sobre todo, una de las cosas que hemos puesto de relieve es que cómo es posible que en este estudio que ellos hacen, pues digamos que exhiben como tarjeta de presentación los trabajos que han hecho en Reino Unido, Groenlandia, Noruega, en Sudamérica, y no nos traen ni una sola experiencia práctica, ni un solo informe de lo que ha sucedido en Noruega, en Reino Unido, en Groenlandia, en todos estos sitios, sino que se remiten a estas teorías que saben que, bueno, parece ser que están hechas para la ocasión. Otra cosa que les preguntamos, aparte de cómo les ha ido en Noruega, que es algo muy importante pensando, digamos, en las Islas Columbretes, es a qué distancia el foco emisor se disipa el sonido. Y no nos contestaron a esta pregunta, porque aparentemente no saben a qué distancia se disipa el sonido. Vale, de acuerdo, sabemos que no tiene 259 decibelios en todo su recorrido y que se va disipando porque esto son leyes de la física. Pero es que si no sabemos a qué distancia se deja de escuchar ese sonido o deja de ser molesto ese sonido, por lo menos, ¿para qué nos sirve a nosotros tener unas cuadrículas que son unas líneas imaginarias tendidas en el mar? Porque ese sonido no respeta ninguna cuadrícula, claro, lógicamente. ¿Y para qué nos sirve que nos digan, no, porque esto se queda a 20 kilómetros de las Islas Columbretes, cuando no sabemos si el sonido efectivamente va a llegar a la Reserva Marina Columbretes o no? Y esto no está bien resuelto tampoco por ellos. Hemos hecho una página que luego la contaré en Facebook y nos acaban de colgar esta tarde un dato que no sé quién de Ibiza se ha encargado de recopilar, que dice que esos 259 decibelios son equivalentes a no sé cuántas, a la intensidad, no sé cuántas mascletas. No me acuerdo porque lo he visto en el teléfono móvil ahora mismo, así corre, pero bueno, que es mucho ruido, ¿no? Vale, eso es el anuncio sellado en el Tribunal Supremo, que nos tenemos que pelear con ellos. Estas son las alegaciones con su sello de entrada que las presentamos. Hemos hecho esta página en Facebook que está resultando de mucho éxito, porque en unos días, apenas en nada de tiempo, pues tiene esos 408 apoyos que no ha habido que ir a buscarlos, simplemente la gente pues se lo está pasando y eso lo estamos utilizando para divulgar las cosas que estamos haciendo, intentar integrar ahí pues toda la opinión de la gente que quiera aportar algo. Si algún ayuntamiento también quiere, que estaría muy bien el hacer alguna moción de apoyo, pues aquí, entre otros sitios, pues podría colgar o simplemente su punto de vista y su opinión. Esto es un elemento más complementario porque lo importante
no es el Facebook, lo importante es la calle y el mar, pero esto pues también en su medida ayuda. Hemos hecho una propuesta cuando hicimos aquel acto el mes de octubre en Castellón para empezar a contar lo que pasaba aquí con el tema del petróleo, de una plataforma ciudadana, y queremos que se haga esa plataforma ciudadana, que estaría vertebrada por las cofradías de pescadores, pero en la que queremos que entren ayuntamientos, que muchos ya han dicho que sí, que quieren entrar, y también que entre gente, que aunque no sea de ninguna institución, pues que entre en esa plataforma, que entren colectivos, que entren asociaciones, y que digamos que se integre todo esto socialmente, porque en realidad esto está tan decidido ya de antemano y está tan prácticamente resuelto ya, que si hay una forma de parar esto, la única forma es que vean que hay una oposición cerrada, cerrada y cerrada. Me acaban de decir hace un momento, me han llamado una chica que está en Ibiza recogiendo firmas en un colectivo parecido que han hecho, y dice que se pusieron un rato por la mañana en una mesa de cuestación recogiendo firmas por la calle, y en esa mañana recogieron 14.000 firmas. Y se van a venir el fin de semana de Ibiza a recoger firmas a la ciudad de Valencia, lo cual me parece por una parte estupendo y por otra parte un poco patético, porque es que necesitamos que nos hagan las cosas, ¿no? Nosotros no somos capaces de organizar algo así, con lo cual, como yo creo, y vosotros supongo que también creéis, que aquí los únicos que están a favor de este proyecto son la empresa y el gobierno, los demás no están ninguno, hasta la consellería nos han dicho que no lo quieren, etcétera, pues eso hay que hacerlo efectivo, hay que hacerlo visible, hay que demostrarlo. No es suficiente con decir, ay, no me gusta, bueno, vale, me voy a casa que hay fútbol. Pues no, habrá que hacer cosas, y la principal de esas cosas, aparte de la plataforma ciudadana, pues es, y aparte de toda la defensa legal que estamos intentando hacer, la manifestación que hemos convocado para el día 22 de febrero en la ciudad de Castellón. Hemos elegido la ciudad de Castellón porque la provincia de Castellón está más sensibilizada con estas cosas, a consecuencia de la plataforma Castor, y los medios de comunicación exactamente igual. No se puede comparar el interés social que hay hoy en la provincia de Castellón y el interés de los medios de comunicación que hay hoy en la provincia de Castellón con el que puede haber en Valencia y mucho menos en Alicante, a pesar de que, si os habéis fijado ahí en los puntos verdes, es el sur el que está más afectado, mucho más afectado que el norte, en teoría. Yo tengo que ir, o tenemos que ir a la cofradía de Denia, Javia y Calpe y veremos a ver lo que nos dicen, pero de momento están un poco así, ¿no? Con lo cual, la plataforma ciudadana y en la manifestación, digamos que en la manifestación nos la jugamos. El hecho de que nosotros, Luis y yo, hayamos venido hoy aquí a Benicarló es por la manifestación, es porque tiene que haber gente en esa manifestación. Nos la jugamos porque vamos a hacer una rueda de prensa el día 17 de febrero, porque el día 3 de febrero tenemos, esto es la primera vez que lo digo, tenemos un encuentro con un grupo de corresponsales extranjeros en España para hablarle de estas cosas, y posiblemente va a empezar a salir todo esto en la prensa de fuera de España. Yo esta técnica, pues digamos que la puse en marcha cuando empecé con el tema, algunos sabéis, de la Ley de Costas y de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. Pues entonces hicimos una rueda de prensa para medios extranjeros el 26 de marzo de 2008, que funcionó de maravilla, porque la prensa europea empezó a interesarse por todos estos temas, y fue cuando todo esto empezó a cambiar. Bueno, pues con esto, digamos que le estamos dando mucho nivel, le estamos dando a esta reivindicación y este movimiento mucho nivel, y hace falta que el día 22 de febrero haya mucha gente, pero no solamente que vayamos nosotros, sino que traigamos a la familia, a los amigos, y que le digamos a todo el mundo que venga. Porque si después de hacer tanta rueda de prensa y tanto cosas de estas, nos encontramos ahí, pongamos que 200 o 300, pues entonces se reirán de nosotros y ya está, pues se reirán, ¿no? Para mí, la verdad, ni para Luis, de cómodo no tiene nada el ir haciendo bolos por cada puerto, Benicarló, Vinaroz, Burriana, Castellón, no sé qué, Peñíscola, explicando lo mismo, no sé, porque igual estaríamos mejor viendo el Culebrón, por ejemplo,
pero lo estamos haciendo porque hace falta. Y entonces nos ha tocado, pues muy bien, lo hacemos. Manuel Albiol, que no está aquí, y ya voy a ir terminando casi, yo creo que es el impulso que tiene todo esto, porque yo creo que lo ha sabido ver, y ha sabido ver que a nosotros, digamos que a esta generación, si se quiere dramatizar un poco, nos ha tocado la responsabilidad de hacer todo lo que podamos para parar esto, porque si no hacemos todo lo que podamos para parar esto, dentro de 20 años o de 30 años, cuando las playas estén negras, nuestros hijos, nietos o sobrinos dirán, bueno, y entonces aquellos que hicieron, ¿por qué no tal, no? Bueno, pues es Manolo, el que ha sabido ver, el tío, esa responsabilidad histórica, perdón, porque la palabra parece solemne, pero es que es la realidad, nos la van a meter muy malamente, como no hagamos todo lo que podamos. Y si hacemos todo lo que podamos y al final se ponen los petróleos estos, pues bueno, nosotros por lo menos pues habremos cumplido, ¿no? Vale, muy bien. Yo quiero terminar la exposición hablando de unas cuantas cosas que están ahí en el PowerPoint, que las quiero contar para informar de lo que no se ve, ¿no? El mes de julio estábamos hablando con la delegada del Gobierno y yo le decía, por favor, ¿podríamos tener el expediente administrativo? Que no lo conseguimos. Y dijo, bueno, pero ¿para qué queréis el expediente? Porque ha dicho el ministro que si impugnáis los reales decretos, los que se impugnan las autorizaciones, las va a volver a dar otra vez. Porque, bueno, se parte de la base de que esto es bueno para España, pero ¿en qué sentido tiene que ser que esto es bueno para España? ¿Es que vamos a tener el gasoil para ponerle a los barcos más barato? ¿Alguien piensa que vamos a tener la gasolina a 3 pesetas? Pues no, señor. Esto es una inversión privada y es un negocio privado. El único compromiso que asume la empresa es el de abastecer a España, es lo único. Pero a nosotros no nos van a poner la gasolina más barata en ningún momento, ni el gasoil, ni ningún tipo de combustible. Esto es una cuestión. La segunda cuestión es que uno de los argumentos que maneja la empresa en su estudio ambiental es que dice, España consume 1,5 millones de barriles de petróleo al día y solamente produce 7.000. En situaciones desfavorables de geopolítica nos podemos encontrar sin petróleo y necesitamos tener más autosuministro nuestro y tal. Esas situaciones de geopolítica favorables tendrían que ser que absolutamente hasta el último país productor de petróleo de la Tierra dijera a España no me da la gana de venderle petróleo. Que eso, cierto que se puede producir, aunque fácil no es que se dé esa coyuntura. Bueno, pues si se diera esa coyuntura y ahora se están sacando 7.000 barriles al día, que no es nada en comparación con el 1,5 millones que se consume, ¿qué es lo que van a sacar estos señores y señoras? ¿Qué van a sacar más? O sea, 5.000 más al día, 20.000 más al día, ¿o es que van a conseguir 1 millón de barriles al día? Pues no, no hay absolutamente ninguna estimación de esto, con lo cual este argumento que nos presenta es un invento y es un cuento y es un sofisma, no va a mejorar de una forma sensible, por lo menos no hay ninguna información sobre eso, el tema del autoabastecimiento. Después, otra cosa que tiene, si se quiere, más valor de anécdota, pero es que no solamente, esto ya lo comenté en Castellón, no vamos a tener el petróleo más barato ni la gasolina más barata, sino que sí que es cierto que estas personas tienen que pagar un canon por cada hectárea que se va a investigar y un canon por cada hectárea que se va a reservar para la explotación, pero ese canon es de 1 peseta por hectárea en la fase de, claro, porque como es un decreto del 76 los precios son que ya no eran nada, ¿no? En la fase de investigación y 15 o 25, no me acuerdo, en la fase de explotación de los pozos, con lo cual esto es lo que le va a quedar a España, la peseta por hectárea. O sea que ellos, a ver si lo entendéis un poco, o sea, no me cabe duda que lo entendéis, a ver si yo me explico bien, mejor dicho. A ellos les va a quedar un buen negocio. Ellos van a invertir aquí 24 millones de euros solamente en la exploración sísmica, nada más que eso, 24 millones.
O sea que hay mucho dinero en juego, etc. Estupendo. Le va a quedar un buen negocio. No es un pecado, hacer negocio, está muy bien, pero bueno, es un negocio para ellos, no es un negocio para España. A España le va a quedar la peseta por hectárea, le va a quedar esa seguridad ficticia de que nos podremos autoabastecer de 4.000 barriles más o 5.000, pero sobre todo le va a quedar la contaminación, le va a quedar el chapapote, le va a quedar las aguas negras, le va a quedar que ya no vas a saber si te podrás comer una gamba o no, porque esa gamba pues igual tiene hidrocarburos, y esto es lo que nos va a quedar aquí. Este es el trueque que quiere hacer el Gobierno de España. Y ya por terminar de fastidiarla, pues quiero comentar que, como a mí personalmente esto me parece un tema puro de lobby, me puedo equivocar, como es lógico, porque yo no estoy en los pasillos de Moqueta Espesa, pero me parece un tema de lobby. Yo aquí veo que podría haber quizá un fraude de ley, porque el Real Decreto de Hidrocarburos establece unas superficies máximas para investigar. Unas superficies máximas. Tú no puedes coger y acotar lo que a ti te dé la gana en el mar, decir yo quiero de aquí a aquí porque a mí me da la gana y pues no. Hay unas superficies máximas. Bueno, hemos visto que había ahí 5 cuadrículas que después se redujeron a 4, ahora tienen 4 cuadrículas. Pues aquí lo que pasó fue que Capricorn, que es la empresa que está trabajando esto, que es la filial de CAIR, la escocesa, recibió en el 2010 una autorización para 2 cuadrículas, lo cual entiendo que ya es duplicar la superficie máxima, pero se habían buscado lo que podría ser quizá un testaferro, una empresa testaferro, que se llamaba MedOil, y a MedOil le dieron otras 2 cuadrículas, que curiosamente están contiguas, con lo cual ya tenemos ahí un campo de lo que ellos querían. ¿Qué pasó con MedOil? Que al cabo de un tiempo renunció a sus permisos a favor de Capricorn, estupendamente, con lo cual se ve como además esos reales decretos ni siquiera tuvieron la cautela de dispersarlos un poco en el tiempo, pues bajo mi punto de vista, y por supuesto que me puedo equivocar y mucho, pero bajo mi punto de vista esto era pues una conjura en la que estos fueron a hablar con el Gobierno, se encontraron con que había una limitación legal y entre todos se pusieron de acuerdo en cómo burlar esa limitación legal y efectivamente la burlaron. Con lo cual, pues bueno, yo creo que aquí el dibujo final es que se está intentando profundizar en una historia, en una industria que pertenece al siglo pasado, que es nociva, que es sucia, que favorece los oligopolios y que tenemos una maquinaria muy poderosa que está en marcha, y que es extraordinariamente difícil que la podamos parar. El tema de los tribunales, pues bueno, digamos que tiene sus problemas, ¿no? Que los tribunales tampoco en los últimos tiempos están, los tribunales de lo contencioso administrativo, en los últimos tiempos no están como muy críticos con el Gobierno precisamente. Y la única manera de que podamos parar esto y que podamos evitar que el Golfo de Valencia, pues que se llene de torres de petróleo, el agua negra, el chapapote, la gaviota cubierta de una ducha negra también, etcétera, es que vayamos todos a la manifestación, que se lo comentemos a todo el mundo, que divulguemos todas estas cosas, que la página de Facebook, que se cree conciencia crítica, que en la cafetería tomando el café, pues que comentemos que esto es muy gordo, y que se empiece a hablar del problema y que se empiece a tener una actitud crítica. Y bueno, ya está. Si se puede conseguir, estupendo, y si no, no hacemos una paella, como dicen en Valencia. Y esa era la cuestión que os quería contar. Muchas gracias. Tenemos un manifiesto. El manifiesto es que no se lee, pero es el manifiesto que se va a leer al terminar la manifestación, y es un documento, es un texto muy sencillo, en el que por una parte se dice que la gente del mar que ya está harta, que le quiten caladeros y le den problemas, y por otra parte para toda la sociedad, pues que mensajes muy sencillos con los que se puede identificar todo el mundo. Queremos un mar limpio, queremos un paisaje que no nos lo pervierta, y lo estamos mandando a los ayuntamientos para ver qué ayuntamiento pues lo aprueba, ¿no?, en una moción, y hace un poquito de apoyo a la causa de esa forma. Bueno, pues nada, si hay alguna pregunta bien, y si no, nos vamos como buenos titiriteros a otro lado.
No. En todo caso, para el entendimiento de la gente que está aquí, cuando decimos que estamos en contra de efectos físicos que puede tener la significar, creo que José sí que tenemos un cierto apoyo en el Instituto Español. Por lo menos he hecho un informe que aparentemente sí que plantea varias dudas que a nosotros, en tanto en cuanto no parece que sea santo, no le importa el campo. Lo digo porque antes tenemos algún apoyo, aparte de nuestra versión, que puede tener espaciales, interesado o lo que sea, pues, el conocimiento de nosotros, que se va a escribir el informe que hizo previo al cambio ambiental, pues mantiene exactamente la misma escritura, porque realmente nadie se ha preocupado, como lo dicen, de saber los efectos que realmente tiene este tipo de protección. Digamos que nos ha fastidiado en otras cosas todo lo que ha podido, pero claro, ahora el IEO pues está preocupado en el informe serio. En el informe preocupa mucho Columbretes y el Ministerio pues tiene el problema de que es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que hacer la declaración de impacto ambiental, pero es que el IEO es el órgano científico oficial de ese ministerio, por lo menos en el tema del mar, porque está junto con Agricultura. Así que tiene ahí un pequeño problema, porque lo que no debería hacer el ministerio es que si su propio órgano científico le dice que esto es muy sospechoso y que esto tiene peligro, pues que decir, no pasa nada, que vaya todo para adelante, porque aquí somos amigos y tal. Pues no debería hacerlo así. Lo que le hemos pedido al ministerio en las alegaciones es que todas estas deficiencias en cuanto a rigor científico y a saber lo que va a pasar y a la afección del sector pesquero y todo esto, que el Ministerio sea el que les exija explicaciones complementarias y el que les exija más datos, porque es el Ministerio el responsable de hacer la declaración de impacto ambiental. En fin, a ver si sale todo bien. ¿Vale? Sí. Esto no es que unos les hagan un favor a los otros y que no, es que es de todo, es que todos los que queremos vivir aquí y vivir felices y fuera de eso, pues nos tenemos que apoyar porque es para todos, para nuestros hijos y bueno, no hace falta más, ¿no? Vale, muy bien. Si no lo intentamos, pues lo que estaría muy mal es quejarse y no haberlo intentado, ¿no? Una cosa importante es que sí se puede, es la frase de esta semana, porque lo de la salida de Madrid es de nuevo. Sí. La movilización popular sí que tiene más poder de lo que la gente se cree, porque a veces eso de una manifestación parece que nos da mucha pereza esperarnos en casa. Bueno, lo que pasa es que una manifestación que tenga este objeto tiene una ventaja muy importante, sobre todo las manifestaciones que se están haciendo en los últimos años de queja contra el sistema porque estamos a disgusto con recortes y con cosas. Y es que en esas manifestaciones se dice un no global a todo, al sistema, sin ninguna solución alternativa, de decir yo quiero esto, pero esta manifestación o estas manifestaciones que se pueden hacer son para un objeto muy concreto. O sea, esto no lo queremos. Luego ya lo demás pues ya se discutirá, pero es que esto no lo queremos. Y como vamos muy al grano, se sabe exactamente de qué va la cosa, cuál es el tema de conversación, ¿no? Y ahí sí creo yo que se puede. Yo también creo que se puede. Bueno, pues porque nosotros hemos empezado lo que se podía...
No. Bueno, ahora nosotros, digamos que como está a la vista, estamos en los últimos meses, por así decir, iniciando lo que podríamos llamar la lucha callejera, ¿no? Iniciando. Entonces sí que sabemos que hay algunos ayuntamientos pues, que han hecho eso, pero bueno, si ahora el sector pesquero propone ese manifiesto, que es el que queremos leer en la manifestación, por la manifestación, aunque vaya todo el mundo que quiera, estará vertebrada por el sector pesquero, que es muy principalmente perjudicado, y ese manifiesto puede tener un valor de unificación, porque varios ayuntamientos o muchos ayuntamientos digan sí a ese manifiesto en concreto, aunque realmente es lo mismo, ¿no? Pero son las formas que a veces también cuentan. Cuenta el estar en la calle, cuentan las cosas estas y todo suma y todo cuenta. Entonces yo creo que las cofradías de la provincia de Castellón estaban mandando a los ayuntamientos, y por lo menos fueron las instrucciones que se dieron, el texto del manifiesto para que el ayuntamiento que quiera pues que lo apoye, y cualquier otra muestra de apoyo que quieran hacer los ayuntamientos, pues muy bien recibida. Muy bien. Vale, muy bien. Pues muy bien, pues muy bien. Muchas gracias. Bueno, vale. Pues nada, a ver si lo conseguimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Punto final. Iniciaron a la Albufera porque se entendió mal y la gente pensaba que en la Albufera, dentro de la Albufera, iban a buscar petróleo, y además ese cuadro está muy cerca de la costa, interfiere mucho con el sector pesquero, renunciaron a él. Y posteriormente, después de todas las reuniones que hemos tenido con ellos, que hemos tenido varias, parece ser que han restringido la campaña de prospección en el tiempo. Ellos quieren empezar en noviembre, en octubre, y va a ser hasta el mes de marzo, va a ser hasta el mes de febrero, y han restringido también un poco, a vista de la crítica social y profesional y corporativa, etcétera, que había, la zona, y van a utilizar un poquito menos espacio del que habían previsto en principio, pero más o menos las zonas donde quieren trabajar son esas. Vale, vamos a explicar lo que ha hecho hasta ahora la Comisión Interfederativa para defender al sector pesquero de este problema. Nosotros tuvimos una visita de la consellera, cuando era consellera, Maritina, nada más terminar la Navidad de 2010 a 2011, y nos dijo que el sector pesquero se tenía que poner en pie de guerra porque esto era un gravísimo problema para la Comunidad Valenciana, para el paisaje, para el turismo y también para el sector pesquero. Nos pidió que hiciéramos recurso contencioso administrativo, aunque no nos dio la documentación que, en fin, bueno, dijo que iba a dar una documentación, esa documentación no llegó dentro del plazo. Y con esto, bueno, nosotros supimos de la existencia de este problema por primera vez. Para mí, esa comunicación pues tenía una serie de defectos, básicamente, aparte de que no nos dieron las herramientas para poder impugnar los reales decretos. Es que no nos avisaron cuando se enteraron en el Gobierno valenciano. Se esperaron, aparentemente, digo aparentemente porque yo no sé lo que ha pasado, pero parece que se esperaron a que fuera definitivo para venir a las cofradías a decir, tener cuidado que va a pasar esto. Y ya lo sabían y nos podían haber avisado antes, porque en mayo o en junio de ese mismo año 2010, antes de que se autorizaran las prospecciones, pues el Gobierno valenciano, a través de la Consellería competente, había emitido un informe. Se había emitido un informe que lo sabían, y se lo sabían era que nos lo podían haber dicho y no nos lo dijeron. Pues bueno, es una elección entre avisar o no avisar, pues eligieron no avisar y decírnoslo cuando prácticamente ya no tenía remedio. Ese 28 de diciembre el Gobierno valenciano formó una comisión delegada del Consell para el seguimiento de lo que iba a pasar con el petróleo. Luego estaban sobre el tema y, en fin, pues nada. Entonces, a partir de ese momento, lo que pasó fue que 3 ayuntamientos y la Generalitat formularon un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo que salió mal. Soy José Ortega, secretario actual
de la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana y en nombre de la Comisión Interfederativa pues les agradezco mucho a todos los que han venido para escuchar qué es lo que está pasando y lo que puede pasar con el tema de las prospecciones y cómo podemos colaborar para intentar parar esto. Voy a empezar explicando cómo funciona el expediente administrativo para que sepan ustedes en qué momento procesal nos encontramos. Esto empezó el 23 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno otorgó dos permisos de exploración sísmica mediante un Real Decreto, dos Reales Decretos, los dos de la misma fecha, 23 de diciembre de 2010. El expediente está regulado por un reglamento de hidrocarburos muy antiguo, anterior a la Constitución de 1976, y esto funciona así. En primer lugar, se autoriza genéricamente la investigación de hidrocarburos. A continuación, previo a los trámites medioambientales y demás oportunos, que es lo que estamos ahora, se tendrá que autorizar, si procede, los actos concretos de investigación, a ver cómo se va a hacer esa investigación de hidrocarburos. En tercer lugar, se tendrá que autorizar a perforar para hacer... El problema no es saber si hay petróleo o no, parece ser que sí que lo hay. Se está hablando también de que puede haber gas y lo que quieren es saber a dónde tienen ellos que venir a pinchar, ¿no? Porque parece que se habían hecho ya otras campañas de prospección sísmica con una tecnología más anticuada en los años 80. Precisamente una de las alternativas que se ha estado manejando a esta campaña del ruido es el reutilizar los datos que se tenían de las campañas anteriores, que son campañas en 2D. Me imagino que eso significa que es un plano con alto y ancho, pero no con Z, no con el eje Z, no con la profundidad. Y ellos dicen, bueno, que eso no es suficiente para afinar a ver dónde tienen que perforar y que necesitan hacer esta campaña del ruido. Este es el Real Decreto de 23 de diciembre de 2010, mediante el cual el Gobierno autorizó la campaña en general de prospección sísmica. Y mediante ese Real Decreto se autoriza a que vayan a hacer lo que quieren hacer ahora aquí, que es intervenir en donde está marcado en azul. Al principio habían seleccionado 5 cuadrículas en las que trabajar, que son Altamar 1, Altamar 2, Benifayó, Gandía y Albufera. Renunciar sondeos concretos y finalmente se autorizaría directamente la explotación, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos en todo este trámite, en la mitad, que es el trámite de autorización, si procede, de la campaña de prospección sísmica, que ahora voy a explicar lo que es. La prospección sísmica 3D, después que ya hemos dicho, mucho mejor, después que ya hemos dicho que se han autorizado en abstracto la campaña de investigación de hidrocarburos, la campaña sísmica 3D consiste en coger un barco que lleva un cañón que va lanzando un sonido de 250 decibelios a muy baja frecuencia. La potencia de ese sonido es de 250 decibelios a 1 metro de la fuente y van lanzando ese sonido una vez cada 10 segundos, sube, baja, sube, baja, sube, baja. El barco va navegando a 4 nudos y con esto lo que ellos pretenden es elaborar un modelo 3D del lecho marino para saber dónde está el petróleo, porque aquí no hay ninguna duda de que hay petróleo.